Otros casos, lamentablemente, de desapariciones. Nos fijamos ahora en una estafa. Es indignante. Fíjense, acusan a un abogado que se dedicaba a defender a víctimas de errores médicos de quedarse al ver con sus indemnizaciones. Y durante años, eso es lo peor. Hablamos de gente que ha luchado para conseguir una justicia que le ha costado mucho tras una negligencia médica y que no ha visto ni justicia ni dinero. Este abogado tenía 4 órdenes de busca y captura hasta que ha sido finalmente detenido. Acaba de llegarnos en exclusiva imágenes del momento de su detención. Vamos a verlas y enseguida les contamos el caso. Lo tenía todo planeado. Raúl Díez Castillo conocía a sus clientes a través de la Asociación del Defensor del Paciente en la provincia de Alicante, de la que ejercía como abogado colegiado en Elche. Todos llegaban a él por sufrir graves negligencias médicas, por lo que querían reclamar legalmente las indemnizaciones que les correspondían. Pero nada más lejos de la realidad. Cuanto se hace con sus casos, Raúl les exige constantes peticiones de dinero, en concepto supuestamente de provisión de fondos. Un dinero que decía iba destinado a aportar pruebas que después no presentaba al tribunal del caso que llevara y a pagar a los procuradores que tampoco recibían ni un céntimo. Así las cosas, sus clientes no solo han perdido dinero sin obtener beneficio alguno por la negligencia médica de la que han sido víctimas, sino que además se han endeudado sin saberlo. En unas ocasiones Raúl ha desistido de los casos sin avisar a sus clientes, en otras ha llegado a acuerdos extrajudiciales sin su consentimiento que les ha perjudicado seriamente e incluso ha habido veces en las que ni siquiera ha presentado los casos en el juzgado. Raúl Díez llevaba más de una década trabajando para la Asociación del Paciente, que ahora ha prescindido de sus servicios ante la avalancha de quejas recibidas. Referente a la multitud de quejas de personas que han depositado en usted su confianza, solicitarle que a partir de este momento deje de actuar como letrado en representación de la Asociación del Defensor del Paciente. Raúl Díez Castillo niega haberse quedado con dinero de sus clientes y menos dice de pacientes que necesitan ayuda y por tanto afirma que los hechos que le atribuyen son falsos. Bueno, pues me quedo con la buena noticia de que este sujeto, que estaba inhabilitado pero seguía ejerciendo como abogado, ya ha sido detenido. Es todo un personaje, ¿eh? Se llama Raúl Díez Castillo. Fue presidente del Alicante Club de Fútbol, aunque duró 6 meses en el cargo. Llegó en el 97 a la Asociación de Defensa del Paciente y dijo: quiero colaborar con vosotros. Allí tenían un buen recuerdo de él, era un buen abogado, dicen, un buen trabajador, hasta que empezaron a llover protestas, demandas y más. Y en cuanto salió a la luz que tenía órdenes de busca y captura, la cantidad de gente que dijo: a mí también me engañó, son tremendas. La gente pagaba. Cada vez que llamaba era para pagar un poco más de provisión de fondos, pero los procuradores no cobraban. Y además, lo peor, se pasaban casi todos los plazos de prescripción. De manera que yo no entienda, este señor estaba inhabilitado y estaba ejerciendo sin licencia para poder hacerlo. En los últimos meses. Con lo cual estaba estafando a los clientes, quedándose el dinero. Pero esto duró 10 años. Beatriz, hablamos de un sujeto inhabilitado en busca y captura porque no se había presentado. Vamos, un delincuente. Delincuente con todas las letras. Hay una persona crucial en este caso, Albert. Lo es. Es una persona que gracias a él la policía ha podido detener finalmente al abogado y que además hizo de cebo. Joaquín Hernández, estás con él. Buenos días. Buenos días, pues sí, fue gracias a Pedro y también a otro de los estafados que urdieron el plan perfecto, un plan de película para detener a Raúl. Y ese plan surtió efecto porque ayer a las 5:30 detuvieron a Raúl. Pedro había quedado con él, pero también había otro invitado que él no sabía, la policía, que fue a detenerle. Pedro, buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo ideaste este plan de película para detener a Pedro, a Raúl? Pues en un principio estamos todos los del grupo de afectados. Quedo con una persona en concreto, le comento que sigo estando en contacto con Raúl y podía llamarlo para ver si acudía a una cita y que él se encargara de acudir también a la cita con la policía. Entonces decidimos llevar a cabo el plan. Llamo a este señor por teléfono y le hago creer que vamos a recurrir al Tribunal Supremo porque la sentencia de mi madre, debido a su mal trabajo, ha sido desestimada. Y le digo que estamos dispuestos a llegar hasta el final, gastarnos el dinero que haga falta y nada, y ese es el cebo que le hace picar. Entonces, efectivamente acude a la cita. Yo me había coordinado con este compañero para, una vez que tengo la confirmación de que está allí en el sitio que hemos quedado, hacerle una llamada perdida para que él procediera a aparecer con la policía. La policía aparece, tú estabas con él dentro, ¿cómo reacciona, Raúl?
Pues la verdad es que no pone ningún tipo de resistencia ni nada, parece que se queda en estado de shock. Él en un principio creo que cuando va a entrar, porque la Policía Nacional es la secreta, entonces entran vestidos de paisano y en un principio él no sospecha que vienen a por él, cree que van a hablar con otro compañero que hay allí en el sitio y dice, mira, vienen a comentarte algo, y entonces ya la policía dice que es la Policía Nacional, que se identifique. Y nada, y ya se meten con él para adentro y al ratito es cuando ya se lo llevan esposado. Buenos días, Dime, Pedro. Susana. Bueno, tú eres el gancho de esta historia, tu papel ha sido primordial, pero buenos días. Cuéntanos qué perjuicios a ti y a tu madre os ha supuesto este sujeto. Pues este sujeto, cuando mi madre sufre lo que creemos que es una grave negligencia médica, nos ponemos en contacto con la Asociación del Defensor del Paciente. Nos recomiendan a este abogado que por aquellos entonces tenía el bufet aquí en Elche y nada, para iniciar todo el proceso nos pide 5.500 euros de previsión de gastos y que luego he podido corroborar que es una cantidad excesiva y luego cuando presenta el caso de mi madre no presenta informes periciales, no presenta nada, nos engaña diciendo que la condena en costas no iba a haber. Efectivamente, no ha habido condena en costas, pero por benevolencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y nos engaña y presenta el caso como un auténtico desastre y lo hemos perdido. Y además, hemos perdido el caso y no tenemos opción ni de recurrir al Tribunal Supremo ni nada. Claro, No hay nada Beatriz, que eso es lo que le duele. Dice, Claro, o sea, no solo ha llevado no fatal el tenemos opción de caso, recurrir. nos pidió 5.000 euros, Prescriben que es los una cantidad plazos. excesiva. Ya, Sí, pero no, Encima lleva que fatal. encima Pero es que lo ha eso no- gestionado tan mal que ni siquiera les cabe la posibilidad de recurso. Pero cuidado, ¿no? es que, porque cuando usted contrata a este señor no puede ejercer y de hecho ha presentado, que han ido por la vía civil. Ha presentado demandas, Sí, ¿no? Él podía bueno, ejercer. creo que lo llevó por el contencioso Contencioso administrativo. administrativo. Pero podía ejercer, cuidado. Se presenta la demanda ante la Hace Consellería. 8 años. Claro, es que... Sí, podía ejercer. Cuando nosotros recurrimos Claro. a sus servicios, podía ejercer. Claro, ¿sabe cuál es el... Todavía Creo que lo inhabilitan en el 2016. Claro, ¿sabes Vale. cuál es el problema? La diferencia Que eso no lo entre... entiendo, Beatriz. No, porque las inhabilitaciones son por periodos, no Ya, de por ya, vida. pero perdona, en el Cualquier- 2011 no hay pena sine die Vale, en en este el país. 2011 le echan ya de la Asociación del Defensor Sí. por la cantidad de denuncias. Pero en cuanto le levanta la inhabilitación puede volver a ejercer. Pero lo que no- quería no es muy plantear serio es, eso. para que lo entendamos, una cosa es ejercer sin la licencia o sin la titulación o porque te han inhabilitado. En ese caso estás cometiendo un delito. Y otra cosa es tener falta de pericia. No, pero es que no hablamos de Claro, eso solo. una cosa es que tú te quedes con las indemnizaciones es que- de los... es que- Claro, pero lo que nos está costando este señor no es eso. Es que he contratado a un sujeto que no tiene pericia alguna, que hace Vamos, un que no ha desastre... hecho nada. no, Y que ha hace dejado un pasar desastre los de demanda. plazos. Pero Beatriz, le Y pidió puedes- 5.000 euros Sí. de entrada. ¿Eso es normal? ¿Esa cantidad no es Es muy abusiva? fuerte, es muy fuerte. Pero cuidado, lo que estoy intentando establecer, este señor tiene capacidad y derecho a solicitar un resarcimiento económico. Pero con el caso que él nos comenta no veo Pero el delito. espérate, El delito vamos a hablar estará en con otro. Andrés, Albert, porque Vamos en a ver este otro falta de caso, pericia sí. no es es delictiva. alguien que también afectado por la mala práctica, por una supuesta, digamos, negligencia, pero ahí sí que él se queja de que se quedó sin indemnización, Albert. Él es víctima de una negligencia. Andrés le ven ahí difuminado, provocó esa negligencia una importante pérdida de visión. Consiguió lo más difícil, indemnización de 150.000 euros. Andrés, ¿usted la ha visto esa indemnización? No, yo no he visto esa indemnización. ¿Y cuándo? ¿Quién la tiene? ¿Quién la ha cobrado? Vamos a ver, en el 2011 me conceden la indemnización, que hasta ahí tenía noticias del abogado, ¿vale? Entonces, me dice que la otra parte apela y que hay que esperar a la resolución de la apelación. Mientras tanto, en el tiempo, me va pidiendo más dinero para nuevos peritajes. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero en total, Andrés? Y yo en el 2000... En el 2016 yo llamo al juzgado porque estoy cansado de esperar la resolución de los casos que se supone que están todavía activos y me comunican de que el dinero ya se había cobrado hacía 2 años y que no había nada ya en los juzgados pendiente. ¿Usted le había habilitado, Entonces le Andrés? llamo a este señor ¿Usted le había y le hecho un poder? pregunto, le llamo a este señor y le pregunto que dónde está mi dinero. ¿Y qué le dice? ¿Qué le responde? Andrés. Él sigue diciendo que en el juzgado no se enteran. La procuradora me dice que a él le había dado el dinero. Dice que la procuradora tampoco se entera.
poco menos que el juez tampoco se entera de lo que hace, es un charlatán. Andrés, yo quería saber, ¿usted le hizo un poder, porque eso es lo que le va a permitir reclamarle a este señor, ¿usted le hizo un poder para que cobrara en su nombre? ¿Usted le habilitó para eso, no? Sí, la Asociación de Negligencias Médicas, ADEPA, me recomendó primero unos abogados de aquí, de Madrid, porque yo soy de Madrid. Y estos metieron a sus abogados, incluido Raúl, y me hicieron un poder general para pleitos en el que podía cobrar dinero en mi nombre. Pues esa es la clave, Andrés. Hacer pagos en mi nombre. Ese poder es la clave para que usted pueda reclamar. Eso demostrará que hay Eso estafa. demostrará que ha habido una apropiación indebida, no una estafa, una apropiación indebida. Sí. El abogado se ha Hay un quedado papel. con un dinero que no es suyo, que es de usted, y además se lo puede reclamar con Y intereses. ese documento entiendo que Andrés lo tiene y lo puede esgrimir, ¿no? Como prueba. Vamos, el propio juzgado. claro, sí, yo ya El tengo propio la juzgado demanda. da fe Yo de tengo la ello porque ha demanda pagado a un puesta. tercero. Claro. Habrá juicio dentro de poco. tenemos Tengo una demanda puesta por estafa y apropiación indebida. Claro. Tenemos a Carmen Flores, ella es la presidenta de la Asociación del Defensor de la Paciente y la persona que recomendaba este abogado acusado de estafa. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuándo os des cuenta de que Raúl comete irregularidades? Porque a priori vosotros lo recomendabais. Bueno, nosotros hacemos lo que hacemos con todos los abogados que colaboran con nosotros y además que lo hacen de forma habitual, porque son especialistas en derecho sanitario, como lo era Raúl, porque son unos buenos abogados, como lo era Raúl, y otra cosa es que nosotros hace 10 años, en el momento que empezaron a llegar este tipo de denuncias, que además llegaron los que venían, los que habíamos recomendado desde la asociación y otros que habían ido directamente a él, y que nos pedían ayuda. De tal forma y manera que nosotros a los que hemos podido ayudar les ha ayudado otro abogado de la asociación, incluso ganando casos que él había abandonado. Y en otros casos, bueno, pues resulta que los había dejado prescribir y por tanto no se podía hacer nada. Nosotros mañana tenemos juicio en Alicante contra Raúl. Yo fui a declarar contra Raúl al juzgado y todo el mundo que venía y me hacía una reclamación le decía que se fuera directamente o al juzgado de guardia o al colegio de abogados. Lo que no entiendo, lo que no comprendo, es cómo es posible que lo hayan inhabilitado en el 2016, como haya podido seguir ejerciendo una persona que realmente ha perdido la cabeza, pero la ha perdido para beneficiarse. ¿Qué momento crees tú que deberían haberle inhabilitado? ¿Cuándo llegan las primeras denuncias? En el momento que nosotros hacemos público, y se hace público, que este señor está estafando a la gente, está no solamente pidiéndole provisión de fondos, porque esto sería incluso, entre comillas, lo normal. No, quedándose con el dinero, no poniendo las denuncias, no pagando a la procuradora. ¿Cuándo se produce eso? ¿En qué año? Bueno, esto suele producirse alrededor del 2010, 2011. O sea, se tardan entre 5 y 6 años en inhabilitarle. No, es que una cosa es que es él utiliza para seguir estafando. Claro, hay que investigarlo y un procedimiento. Yo quería preguntarle, Carmen, ¿ustedes se dan cuenta? Es más útil las páginas web. Hay Perdona, dos de damnificados del abogado Raúl Pero Díez. yo quería Lo siento, pero es más útil. Quería preguntarle, Carmen, ¿ustedes se dan cuenta, y lo digo con todos los respetos, hasta qué punto sin querer han colaborado en que este señor va a facilitar la estafa a pacientes? Porque ustedes son un organismo muy solvente. Vamos Carmen, a ver, quería preguntarle, ¿verdad? Pero perdone, que es que no le he formulado la pregunta. ¿Qué aval tenían ustedes para decir que este señor, recomendar la actividad profesional de este señor? Porque nadie, y de tiempos atrás, nadie ha dicho que actuara correctamente. ¿Con qué aval le recomendaban ustedes? Vamos a ver, perdóname, pero con nosotros hasta el 2011 no ha tenido ningún problema, no hemos tenido ninguna queja de él. Entonces, realmente, ¿cómo no vamos a confiar si llevaba un montón de tiempo con nosotros? Eso es lo que nos si venía a las reuniones. Carmen, entonces, lógicamente, ¿cuál es el punto de inflexión? Es Claro. decir, desde tu pasó? punto de vista, que le has tratado, ¿qué le pasa a este sujeto para de repente empezar a estafar a sus clientes? Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Qué le pasa? Yo era una persona a la que apreciaba, pero sin embargo he ido contra él. Y he ido contra él porque evidentemente creo que el que la hace la tiene que pagar. Y evidentemente tiene que asumir la responsabilidad por lo que ha hecho. Y no solamente lo que ha hecho a los pacientes,
sino lo que nos ha hecho a nosotros, que hemos confiado plenamente en él. A usted le pidió que habla perdón incluso de que no sabía hacer demandas. hace un par de años. Resulta muy extraño. Usted le vio en un juicio. Sí. ¿Y qué le dijo él, Carmen? Bueno, él lo que hizo cuando me vio es abrazarme de tal manera que no me podía soltar de él, pidiéndome perdón, diciéndome que todo se iba a arreglar y Carmen, perdóname que te he fallado. Carmen, perdóname que te he fallado. Mi respuesta fue: no te quiero ni ver, déjame en paz, porque has hecho un daño a las personas que han ido confiando en ti y que además han ido por una negligencia médica. Además, Carmen, quiero que escuches a Pedro, porque me consta que Pedro tiene un resquemor, ¿verdad, Pedro? Tú dices, normal, hombre, a mí me gustaría que desde la asociación se me hubiese avisado antes, porque claro... Y nosotros no hemos podido avisar porque nosotros nos hemos enterado, porque incluso a las personas que nos llamaban les decíamos, pero ¿por qué no me has llamado antes? No, porque es que era muy agradable, era una gran persona, porque es verdad, todo el mundo le quería. Escucha, Carmen. Esto se puede constatar, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no nos has llamado Pedro. antes? Escucha, Porque Pedro, si nos hubieras llamado antes, esto se hubiera podido solventar antes. Pedro, ¿cuál es tu queja respecto a la Asociación de Defensa del Paciente? Normal. Bueno, yo ante una serie de irregularidades en la actuación de este individuo, llamo a la Asociación del Defensor del Paciente para transmitirle mi malestar y el de mi familia por los servicios que nos está prestando, y doña Carmen me comunica que ya no está con ellos. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Ha habido algún problema? Ella me dice que no quiere hablar de Raúl, que no quiere saber nada de Raúl. Y a nosotros no se nos comunicó que prescindían de sus servicios. Su queja, Carmen. Entonces, yo le pedí consejo, digo, ¿qué hago? ¿Cambio de abogado o qué puedo hacer? Y ella me dijo, eso ya es cosa vuestra. Dice, Raúl es buen abogado, pero se le va mucho la pinza. Eso fue lo que me dijo ella. Pues quiero que veáis, Carmen, Pedro, Andrés, la detención de este sujeto, que tanto os ha complicado la vida. Raúl Díez Castillo estaba en busca y captura. Hay quien dice que en Brasil, no lo hemos podido constatar, pero este es el momento, ayer mismo, cuando le detienen. De algunos clientes. ¿Vas a devolver el dinero, Raúl? ¿Vas a devolver el dinero? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Te arrepientes, Raúl? ¿Te arrepientes de lo que has hecho, Raúl? ¿Te arrepientes? ¿El dinero lo vas a devolver? ¿El dinero que supuestamente has robado? ¿También? Sí, eres famoso, Raúl. Bueno, no he visto una manera más tontuna de taparse la cara. No deja yo. Pero desde luego con los datos que tenemos algo pasa en la vida de este sujeto, lo que va con aquí hay algo raro. adicción, algún tipo de trastorno. Aquí hay algo extraño. De todas formas, este hombre ustedes, le Carmen, cambia la tenían vida. que haber avisado. Perdone, Carmen, con todos los respetos, ustedes tenían que haber avisado para el futuro, que de todo hay que aprender. Si vuelven ustedes a recomendar a alguien y descubren que no tiene una buena praxis, avisen ustedes a las personas que les recomendaron, porque la Asociación del Paciente es de reconocido prestigio en todo este país. Entonces, si ustedes vuelven a ocurrir algo así, avisen ustedes para que no pase lo que estamos viendo. Hablamos con Carmen cada 2 por 3. Claro, Carmen, díganos. lo sé. Le vuelvo a repetir. Nosotros, y de hecho, ahí está, mañana tenemos un juicio contra él y hay una abogada del Defensor del Paciente contra ese compañero que llevaba con él muchísimos años. Por tanto, nosotros, lo que ha dicho este señor de que se le iba la pinza, pues sí, se le iba la pinza y no sabíamos por qué, pero es que no eran unas reclamaciones como para ir avisando a la gente. ¿Por qué? Porque no eran montones de reclamaciones, eran puntuales y les decíamos, mira, vete al juzgado de guardia o vete al colegio de abogados. Pues las hay como de Andrés, que se quedó con la indemnización de 150.000 euros. Eso, pero vea, ya sí lo sé. Menos a más, que ya nos lo ha contado, Carmen. Por eso estamos donde estamos. Cuando estalla, cuando sale. Es que la Asociación del Paciente es muy poderosa y todo el mundo la escucha. Vamos a seguir muy de cerca este juicio. Hombre, pero ojalá. el Defensor del Paciente, que no son los abogados, el Defensor del Paciente no son los abogados
colaboran con nosotros y nosotros ponemos la misma confianza que pone un paciente. Y en el momento que nos damos cuenta de alguna cosa que no nos gusta, evidentemente le decimos adiós porque no tenemos ningún contrato con ninguno. Carmen, me consta que han hecho ustedes colaboradores siempre nuestros. un trabajo importante. En este caso se les ha colado un abogado que es un impresentable, que es un sinvergüenza. Y bueno, pues está muy bien que ustedes ahora asuman que tendrá que pagar por lo ese que ha papel hecho. acusador. Bueno, pues gracias de verdad, Carmen. También a Pedro por hacer de gancho de cebo y a Andrés le deseo toda la suerte del mundo para recuperar